Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este estudio bíblico que hemos estado llevando a cabo ya por varias semanas. Estamos estudiando los cuernos del Cordero de Dios. ¿Cómo así los cuernos? Bueno, si ustedes se conectan por primera vez, yo les aconsejo que vayan a ver los videos anteriores, donde están todos los temas que están conectados con este título que se llama Los 7 cuernos del Cordero. Ahora, ¿por qué ese título? ¿O por qué queremos hablar de eso? No quiero que por favor vayan a pensar que mientras más difícil es el título, más profundo vamos, y además de eso, que lo hacemos para que nosotros nos veamos que sabemos cosas profundas. No, para nada de eso, aunque sí tenemos que estudiarlo profundamente y captarlo. ¿Por qué? Porque si está en la palabra de Dios es porque Dios quiere que nosotros pongamos atención. Y es que lo que pasa es que estamos estudiando elementos que tienen que ver con los tesoros en el cielo, más que los tesoros en la tierra. Los tesoros para la eternidad, más que los tesoros para esta vida. Porque hay que poner atención, eventualmente en la vida hay que hacer un alto y pensar en las cosas que son vitales para la vida de un hijo de Dios. Es que la razón por la que a ti y a mí nos trajeron a este reino es porque Dios nos quiere dar sus tesoros, sus misterios, y para que aprendamos cosas que podamos usar en la eternidad. Porque ya dijimos que no nos podemos quedar pensando y atesorando solamente lo que es temporal y que es material, que no nos vamos a llevar si nos morimos. No nos vamos a llevar nada. Lo que tú hagas como riqueza en esta tierra, se quedará. Ya sea que tú se lo dejes a tu esposa, a tus hijos, así como algunas noticias que hemos visto que se lo dejaron a un gato, a quien tú quieras, a una entidad de beneficencia, qué sé yo. Pero se queda en la tierra, no te lo vas a poder llevar. Las cuentas de banco no te las puedes llevar. Las acciones que compraste no te las puedes llevar. Casas que tienes no te las puedes llevar. Tu computadora nueva, tu teléfono nuevo no te los puedes llevar. Tus tenis lindos de colección no te los puedes llevar. Entonces, tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, fe y todo lo demás en las cosas que perduran también. Las cosas temporales está bien. Traen una satisfacción que es temporal, pero hay que preocuparse por las cosas del futuro. En una cultura, disculpen que lo mencione así, pero en las diferentes culturas hay unas que piensan más en el futuro que otras. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la cultura de los anglosajones tienen un poquito más por herencia de responsabilidad sobre los tiempos futuros. O sea, la mayoría tiene, aprovechando también el sistema, cuentas que van a servir para cuando se retiren. Aportan para poder tener un retiro, que prácticamente ese es parte del sueño americano. Terminar sus días retirados con una casa pagada, carro pagado y bueno, con buena salud o un sistema bueno de salud, con un buen seguro de salud, y por eso aquí en los Estados Unidos ya uno cumple 65 años y ya lo que se llama Medicare, ya te empiezan a llamar y decir usted tiene que entrar en el sistema porque hay un sistema que vela por su salud, que tampoco es al 100% que te van a pagar todo. En Europa pues hay otros tipos de sistemas que también son de beneficencia para la población. Desconozco los de retiro, pero lo que me quiero referir es de la cultura, que sí son los que más ahorran, que sí pueden vivir en un salario, el 80% de él y el 20% guardarlo o invertirlo. Nuestra cultura latina en Latinoamérica estoy hablando de estadísticas, no estoy hablando porque conozco a 3 o 4. Y no hay esa costumbre, y tal vez porque no hay buenos sistemas en la mayoría de los países latinos y otros que llamados no sé por qué el tercer mundo. Entonces así es todo. O sea, no sé cuántas personas o qué porcentaje de los que tú conoces tienen un seguro de vida para proteger a su familia si ellos mueren, no importando la edad que tengan ahorita.
o que tengan un plan de retiro para dejar bien a su esposa, por ejemplo, o si ya pagaron su terreno en un cementerio, o si pagaron su servicio funerario, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que aprender eso. Ahora, si eso no de todas maneras ya no lo hiciste, o te está costando hacerlo, o no lo has hecho pero vas a emprenderlo, de todas maneras hay todavía para más futuro, es decir, para la eternidad, después de que venga el Señor Jesús y te resucite entre los muertos y te dé la vida eterna, y te diga: mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y vamos a entrar a la eternidad, y tenemos que encontrar los tesoros, como las coronas que estudiamos por varias semanas, que también están aquí grabados, que tú los puedes buscar en esta página o en esta red social, en este canal, o donde lo estés viendo, ahí está grabado. Y entonces son las coronas en las cuales invertimos energía, tiempo, esfuerzo, para nuestra vida espiritual y para la eternidad. Coronas que nos van a poner. Pero ahorita estamos también encontrando otros tesoros en el cielo. Y aquí la palabra de Dios nos revela en Apocalipsis 5:6, y este es el estudio que hemos llevado. No voy a repetirlo porque ya hoy vamos a ver, creo que la número 6 o 7, o creo que las 6 y 7, pero dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, es el Señor Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 cuernos. Los 7 cuernos. ¿Qué significa el cuerno en la Biblia, o los cuernos en la Biblia? Significa poder. Ya lo vimos también, si quieres regresar a ver los videos. Pero el cuerno, los cuernos, se traducen poder. O sea, aquí está hablando de 7 elementos de poder sobre la cabeza del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, en la faceta de Cordero, que tiene poder. Entonces nosotros tenemos que encontrar en el libro de Apocalipsis mismo, está revelado, porque como ahí está escrito los 7 cuernos del Cordero, tenemos que encontrar los 7 elementos que le pertenecen al Cordero. Por ejemplo, ya vimos el poder de su ira, el poder de la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16. Y repito, cada uno de esos temas está grabado, puedes ir a verlo. Después está en Apocalipsis 7:14, dice: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces tenemos la ira del Cordero, la sangre del Cordero, y después de eso tenemos Apocalipsis 13:8, que dice: y la adoraban todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que existe el libro de la vida eterna del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Después, como número 4, los cuernos que vamos aprendiendo y leyendo, y por qué no decirlo, cronológicamente en el libro de Apocalipsis se van revelando. Tenemos en Apocalipsis 15:3, dice: y le cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Moisés, ¿verdad? Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cántico del Cordero. Y después vimos a la esposa del Cordero, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que es parte de la iglesia del Señor. Y ahora pues quiero que vayamos al cuerno número 6, y vamos a leerlo en Apocalipsis 21:14. Y ahorita bajo la velocidad, porque solo estaba introduciendo en base a lo que hemos visto. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Están hablando de la Nueva Jerusalén que baja. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno,
¿quiénes serían los 12 apóstoles del Cordero? Bueno, para eso tenemos que determinar. Yo sé que hay mucha gente que tal vez no está acostumbrada a esto, o que tal vez no lo acepta, o no ha estudiado esta parte, o no cree en eso por la diferente forma en que fue formado como cristiano. Pero los apóstoles, hay de diferentes tipos de apóstoles. Apóstoles del Cordero, como el que están mencionando ahorita, los apóstoles del Espíritu. Por ejemplo, Pablo no caminó con el Señor Jesús. Pablo viene después, y después fue lleno del Espíritu Santo, después fue hecho apóstol por el mismo Dios. Entonces él es un apóstol, pero prácticamente es un apóstol del Espíritu Santo, de la era del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo vino para repartir dones. Y parte de los dones del Señor Jesús, porque hay dones del Espíritu, dones del Señor Jesús, hay dones que reparte el Espíritu como Él quiere. Y entonces a Pablo lo llenan del Espíritu Santo y lo hacen un apóstol del Espíritu. Aunque algunos dicen que él fue el sustituto de Judas, pero ya quiero echar un poquito en eso, y tampoco es para que nosotros nos pongamos a pelear de que Pablo es uno de los 12 apóstoles que entró después de que se quedaron 11. Déjenme que les explique un poquito de eso. Pero antes de eso quiero decirles que en la Biblia se mencionan otros apóstoles. Timoteo es un apóstol, Tito es un apóstol, Bernabé es un apóstol. Todavía dice Romanos 16, saludadme a Andrónicos y Junias, muy amados entre los apóstoles. O sea, hay un montón de apóstoles que se mencionan. Y creo yo que hoy día existen apóstoles, que son parte del liderazgo de la iglesia, que son personas que se dedican. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado. No solamente el que envía, pero el enviado. Entonces hay gente que yo conozco que ha sido enviada, por ejemplo, a China. Mi amigo Ron King, que es el pastor general de este ministerio y la iglesia New Hope, y que es el lead pastor, que es el pastor general de este ministerio. Él vivió en China. Él fue enviado a China. El Señor lo mandó a China por un año a predicar en la iglesia clandestina, underground. Le llaman a la iglesia que no es la aprobada por el gobierno, que la aprobada por el gobierno de China controla lo que se predica, controla que ellos no enseñen lo mismo, y casi que quieren tener a todos metidos bajo una misma cabeza que ellos mismos controlan. Pero la iglesia clandestina es la que está predicando sin miedo la verdad de la palabra de Dios, y que están llegando pero a miles y miles de ciudadanos chinos. De hecho, ya dije en uno de los programas, China ha sido considerado uno de los países que pueda llegar a tener más cristianos que cualquier otro país en el mundo. Porque recuérdense que ellos son 1.4 más o menos billones de chinos en el mundo. Digo, están dispersos en el mundo, pero que ahí en China son más de 1.2 o 3 billones. Yo estoy dando el beneficio de la duda, por si hay un montón más afuera que tal vez no tengo yo las estadísticas en mi mano. Pero en total 1.4 o más chinos en el mundo. Y ahí en la China se estaban convirtiendo 85,000 chinos diarios en un tiempo que se creía que si todo sigue igual, de aquí a unos 20, 30 años van a haber más de 300 millones. Eso es casi la población de los Estados Unidos. Entonces van a tener más cristianos que los Estados Unidos, que es la nación que se considera la nación cristiana, y que puede ser la tercera, o si no estoy mal, el tercer país con más población después de China e India. Ok, parece que la India va a tener más que China en breve. Pero el punto aquí es que él fue enviado, y fue un misionero, un apóstol enviado. Yo conocí a un hombre en un lugar que se llama Iquitos, en Perú, que está en las Amazonas,
en la selva amazónica del Perú, y que tiene como unos 35 años de estar ahí, metiéndose en el río Amazonas a predicarle a las tribus, por 35 años. Es un apóstol del Señor, fundando iglesias y llevando la palabra. Ahí sí que metido en las Amazonas. ¡Ja! Yo ya fui a verlo, ya fui con él a visitar una tribu y me llevó a conocer el verdadero trabajo misionero. Yo no me puedo considerar un apóstol como ellos, porque yo sé que ellos han dejado todo para ir a esos lugares para hacerlo. También sé que hay otro tipo de apóstoles hoy día, que por el Espíritu Santo ellos son apóstoles. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más apóstoles que pastores. De hecho, yo no recuerdo el nombre de ningún pastor en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Por ahí tal vez Pedro, que el Señor le dijo: apacienta, pastorea mis ovejas. Entonces, no es un tema para discutir, no es un tema para dividirnos, sino para leer la Biblia y definir que una persona llamada apóstol es una persona enviada. Pablo fue enviado, y así es como se manifiesta en la Biblia. Él fue enviado a los gentiles. Él quería ir a predicarle, por supuesto, a los no gentiles, a los judíos, porque él dijo: yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos, estuve en la escuela, una de las escuelas más prestigiosas de los fariseos. O sea, era un doctor en la palabra de Dios. Entonces, él pudo haber llegado con ellos y trabajar con ellos, pero no, el Señor le dijo: no, tú vas a ir a predicarle a los gentiles. Entonces, es un apóstol a los gentiles, enviado, totalmente entregado para su vida. Pero existen los apóstoles del Cordero. Y es que fíjense, déjenme que le lea una cita allá en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42. Y esto va para nosotros y para toda la iglesia en su historia y en adelante. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, de las enseñanzas dictadas por los apóstoles. Entonces, hay enseñanzas básicas de los apóstoles del Cordero aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo? Escritas, bueno, predicadas, escritas, y además de esto, vividas. Entonces yo puedo ir al Nuevo Testamento, a los 4 evangelios, y ver cómo fue la vida de esos apóstoles que caminaron con Jesús, que lo primero que me enseñan ellos a mí es que tuvieron que aprender caminando con el Señor, y se equivocaron y se levantaron. Por ejemplo, Tomás: yo hasta que toque sus llagas. Y el Señor llegó y le dijo: toca, y tocó las llagas, y él dijo: Señor mío, Dios mío. Entonces aprendió. Hay cosas que son para nosotros que nos dejan en duda, que nos producen duda. Pues la duda no es pecado. El pecado es que la duda venza tu fe y que por la duda te alejes. Pero tener dudas se vale, pero hay que ir al Señor Jesús, leer la palabra, orar, dejar que el Espíritu y la palabra de Dios nos enseñe. Y entonces vamos a aprender la doctrina de los apóstoles y no inventarnos cosas que nos gustan los humanos por tratar de salir favorecidos, aprobados, o para competir, porque la palabra de Dios dice eso, que algunos predicaron por vanagloria, unos predicaron por competencia, y nosotros no queremos hacer eso. No queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos es que la iglesia, pues la unión de la iglesia es poderosa. Es muy difícil que todas las iglesias estén unidas, pero la unión es poderosa. Y lo que puede ser el común denominador para unir a las iglesias es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles y el Espíritu Santo. Y la humildad y el amor. Por supuesto la fe, pero Cristo y el Espíritu Santo son el común denominador. Entonces la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban. Y también en la comunión, pero lo primero que ponen es la doctrina de los apóstoles. Hay que ir a leer la Biblia, hay que ir a escucharla, hay que
hay que aprender. Es mejor si aprendemos versículos bíblicos que se van a grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. La doctrina es un poder, es un cuerno del Cordero. Entonces, solamente para que no se me quede en el paréntesis que habíamos abierto probablemente, ni se quede en el tintero, ni se quede como una espiga en el piso, porque el Señor tenía varios enviados. Por ejemplo, una vez envió a los 70, de 2 en 2, aunque hay una versión del griego que dice que eran 72, bueno, pero los mandó de 2 en 2, y estos eran enviados, apostolados, apóstoles. Aunque si no estás de acuerdo, pues entonces de todas maneras no hay ningún problema. Seguimos pensando que estos son enviados, pero apóstoles, quiere decir enviado. Entonces ellos los envió a los 70. Estos fueron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y venían contentos. Y Señor, los demonios nos obedecen, la gente es sana. Sí, pero no se pongan tan contentos solamente de eso, dijo el Señor, sino de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y por supuesto de la vida del Cordero. Entonces, estos apóstoles, uno de ellos traicionó y lo quitaron y se quedaron 11. Pero los apóstoles tenían que recuperar el puesto, por decirlo así, para que el número de los 12 quedara así, de acuerdo a esta palabra que les acabo de leer. Porque dice, a ver, lo vamos a volver a leer. Dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, la doctrina que tiene cimientos de los apóstoles, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué nombres serán? Yo me imagino, no nos dice aquí exactamente, pero allá habían 11. Y cuando recuperaron, lo que hicieron fue ver quiénes estaban ya listos, y habían 2 que estaban ya para ser llamados al apostolado. Y tuvieron que echar suerte, dice la Biblia, porque los 2 estaban listos. Y es que eso nos da una otra enseñanza apostólica, que nosotros debemos aprender a estar listos para cuando el Señor nos llame. Si el Señor te pone a servir y te llama, tú tienes que estar listo. ¿Listo cómo? En el corazón. Ya decidido que si el Señor me llama a mí a hacer algo, yo lo voy a hacer. No solamente estoy hablando de que el Señor te llamó a ser un pastor, o un evangelista, o un profeta, o a vivir del púlpito. No solo estoy hablando de esto, sino de que el Señor te llame, a lo mejor como José de Arimatea, que era un hombre de negocios, un hombre muy próspero, no era un levita, ni era un sacerdote, pero era un hombre de Dios, que fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesús y puso el sepulcro. Era de él, nadie lo había usado, era nuevo, y era de José de Arimatea, y él tomó el cuerpo de Cristo, luego lo envolvió en una sábana. Como que también hay una forma de cubrir al cuerpo de Cristo, y es con estos llamados que no son necesariamente pastores, pues son llamados por el Señor para servirle. Tú puedes ser un hombre de negocios, un profesional de las leyes, un abogado, un doctor, puedes ser un carpintero y ser llamado para servirle al Señor en el área donde Dios te llamó, o en otras. Entonces, ahí están los apóstoles. 2 están listos para sustituir a Judas, que se ahorcó. Pero para ver quién de los 2, dice la Biblia que echaron suertes, como quien dice, mejor que Dios escoja, no sé cómo hicieron echaron las suertes, pero la echaron. Y quedó un hombre, que si no estoy mal se llama Matías, y a él lo pusieron. A mí se me hace que a él él va a aparecer ahí en esos 12 apóstoles del Cordero. Algunos dicen que Pablo, pero bueno, yo no me peleo ni con uno ni con el otro. Pero más creo que por cuanto ellos sí caminaron con el Señor y son apóstoles del Cordero, pues ahí van a estar. Pero más allá de solamente cuáles son los nombres, porque eso
a la larga hoy no me está enseñando mucho. No importa que esté uno o el otro. Lo que sí tengo que entender es que es la base, la doctrina, que de todos los que vivieron yo puedo aprender. De Pablo, del mismo hombre que dudó, el mismo que lo negó, Pedro. Tenemos que aprender. Pedro nos enseña que siendo él un hombre enérgico, que siempre estaba con el Señor, que él tenía el deseo de defenderlo, falló, lo negó, pero se recuperó. Jesús resucitado lo fue a buscar. Cuando él dijo, no, yo mejor me regreso a ser pescador, lo fue a buscar, le dijo, ¿tú me amas? Pues, más o menos. Bueno, no, es que lo que dice es en Juan 21, dice, ¿tú me amas? Yo te quiero. Es que amar y querer no es igual, decir una canción, pero en el griego, independientemente de la canción, así es como se traduce. El Señor pregunta, ¿tú me agapeas? ¿Del amor ágape? Y Pedro contestó, yo te fileo, del amor filos. Es el querer, es el que te tengo estima, el que te tengo cariño, es el que tú tienes a tus amigos y que eventualmente puedes tener allá adentro. Si cuando está Cristo te llena el Espíritu Santo, te sale el amor. Si todos los matrimonios tuvieran el amor de Dios en su corazón, no podrían decir, ay, se me terminó el amor. No, pues si lo tiene ahí adentro, porque Dios es amor y lo tiene ahí adentro, no se le puede ir nunca. Por eso la Biblia dice, amen a sus esposas, hombres, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Es un mandato. Entonces uno dice, por obediencia amo. No. El Señor me exhorta a eso. Y entonces yo me lleno de Dios, que es amor. Entonces tengo el potencial ahí adentro para amar. Solo tengo que cultivarlo y decidir. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa. Punto. Y buscar enamorarme de ella cada día más. Si eso es así, vas a llegar hasta que la muerte los separe. Yo te lo digo porque lo he leído, porque lo he visto en gente que hemos aconsejado y porque acabo de cumplir hace unos 2 días 41 años de casado por lo civil con mi esposa. Entonces, acostado. Pero yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Es la persona que más amo después de Jesús. Sí, Señor. Jesús primero, ella después. Por supuesto, Dios arriba de todo. Entonces, sí se puede cultivar el amor y hacerlo crecer. Yo lo he visto en otras parejas cercanas a mí, que los he visto que no empezaron bien y que ahora están igual, 41, 42, 43 años de casados, amándose. Que el Señor nos ayude. Entonces nosotros tenemos que aprender de estos discípulos, de estos apóstoles del Cordero. Entonces, estos apóstoles le pertenecen al Señor en la faceta de Cordero. Vamos a aprender de ellos y vamos a entender que hasta sus nombres van a aparecer cuando los veamos. Así, yo me identifiqué con Tomás, yo me identifiqué con Pedro, yo me identifiqué con Juan en el amor, pero aprendí de los 3 y de todos los demás. Dios es bueno y tiene poder para no solo restaurarnos, sino para fortalecernos y enseñarnos, para ir a una eternidad, para ir a la eternidad con algo en nuestra cuenta, en nuestro haber, con algo ya trabajado y ahorrado, invertido para la eternidad, que son tesoros en el cielo. Que Dios me los bendiga y vamos a concluir este estudio con el 7º cuerno del Cordero en la próxima semana. Que Dios me los bendiga y anhelo con todo mi corazón que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo los prospere, los sane y los llene de su amor, de su humildad, de su poder, su autoridad. A ustedes, a sus generaciones, a 1000 de ellas y 1000 por cada una de ellas. Que Dios los bendiga.